Bien, perfecto. Vamos a aprovechar entonces los minutos que tenemos por delante, el tiempo que tenemos por delante para desarrollar los temas que tenemos que desarrollar. ¿Están felices? ¿Cuántos estamos dispuestos a escuchar, a ayudarnos, a evolucionar y sobre todas las cosas que podamos hacer la noche diferente en el sentido de que podamos interactuar? Yo creo que es muy importante el hecho de la interacción, que usted pueda... No quieren, benditos ustedes que están ahí atrás, en la última fila, ¿no les gustaría sentarse acá más cerquita? ¿Sí? Vénganse para acá, porfa. Más cómodo, ahí están más cerquita, lo podemos compartir de cerca. Y aparte, contamos con ustedes para que podamos, para la interacción. Ayúdenlos. Si hay que llevarse una silla, se llevan una silla, pero se acomodan. Ahí está, para que los tengamos más cerquita. Y sobre todo que podamos, bueno, vamos a... Espectacular ese ventilador, solo que se mete acá. Pero por el resto es una gloria. Se mete, ¿verdad? ¿Se mete mucho? Bueno, ok. Qué pena. Bueno, ok. Entonces, déjenme explicarle un poquito por qué estamos acá. La idea es que podamos desarrollar un tema, que podamos desarrollar el concepto del que vamos a hablar, pero que podamos, sobre todas las cosas, ver esto de una forma diferente, no como una predicación convencional. ¿Por qué lo digo una predicación convencional? Porque no tengo nada en contra del predicamento, sino que lo que no me agrada del predicamento es en lo que se ha transformado en nuestro ámbito, que ha dejado de lado o ha desplazado la idea de la interacción. Entonces, ¿qué es lo que le ocurre o a qué se acostumbró la gente? La gente viene a estos ambientes, viene como en piloto automático, no analiza, no interactúa, la gente dice amén a cualquier cosa, la gente se va sin entender muchas cosas. Entonces yo creo que tenemos que recuperar la eficacia de este tiempo, porque en este tiempo, por sobre todas las cosas, estamos para aprender. Y no solo ustedes, incluso yo también, o la persona que esté delante de ustedes, en el sentido de que podamos interactuar, podamos escuchar, podamos entender, podamos ver cómo usted piensa, cómo usted cree y demás. Así que bueno, ok, estamos grabando, ¿verdad? Van a poder grabar, ok, perfecto. No les influye en nada luego para subirlo a las redes, no hay problema. Ah, perfecto. Bien, porque luego se puede a lo mejor editar algo y demás, nos da tiempo a eso. Entonces, la verdad que yo estoy contento de estar en este lugar y voy a continuar o vamos a retomar el concepto que dejamos en las horas anteriores. Yo comencé diciendo para las vidas que están con nosotros ahora, que no estuvieron hace un momento. Ajá. Le veo cara conocida a él, pero no sé de dónde. Pero bueno, bienvenidos. Ahí me está diciendo la pastora que están llegando por primera vez, ¿verdad? Bienvenido, mi amado. Un honor tenerlo acá con nosotros, ¿sí? Así que no dije nada antes porque yo pensé que eran de acá, de la zona. Pero bueno, los saludo a cada uno de ustedes también. Y déjenme por favor que analicemos algo rápidamente respecto a lo que comenzamos diciendo durante la mañana. Yo comencé diciendo durante la mañana que habíamos dejado afuera de toda la infraestructura religiosa o evangélica, que habíamos dejado afuera a Dios, teniéndolo en cuenta desde la perspectiva de que Dios es amor.
Entonces, para poder recuperar a Dios, porque una cosa es pensar en el concepto de recuperar a Dios y otra cosa es pensar en el concepto de recuperar el amor, pero es que Dios y el amor es lo mismo, según la Biblia, ¿no? Porque Dios es amor. Y no solamente teniéndolo en cuenta desde ese concepto, sino teniéndolo en cuenta desde el mandamiento absoluto, ¿sí? Y supremo, que son dos. Y los dos ocupan el mismo espacio, ¿no? Donde la Escritura dice que el primer mandamiento es amar a Dios con el corazón, con el alma, la mente y las fuerzas, pero que el segundo, que tiene que ver con el prójimo y nosotros mismos, es semejante o es igual al primero. Entonces eso nos pone en la idea de que la cuestión del amor es absolutamente igual a nuestro Dios y que de alguna forma es la forma en la que a Dios le plació mostrarse a la humanidad, es la forma en la que a Dios le plació evaluar si verdaderamente Dios está en la vida de un hombre, porque es que no podemos evaluarlo de otra forma. La otra forma es que digamos, bueno, Dios está en mi vida, yo tengo a Dios en mi corazón, yo lo recibí a Dios hace una determinada cantidad de años, Él vino a nuestra vida y todos contamos nuestro testimonio de cómo Él vino a nosotros y damos por hecho y por claro y por entendido de que Él está en nosotros. Pero hay una forma de medir eso y se mide o se entiende a través del amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, donde Dios está, debe haber indefectiblemente el amor. Pero claro, al no comprender, número uno, el paralelismo y por último, al no entender qué es el amor, todo el mundo le dará por entendido, por hecho o por sabido de que sabemos qué es el amor. Entonces vamos a decir, bueno, yo siento amor, yo tengo amor, yo genero amor o yo doy amor. Pero el amor necesitamos de alguna forma comenzar a entenderlo de forma inteligente a nivel escritural, porque el amor está en absolutamente toda la Biblia y está de forma codificada. Diga conmigo, está en toda la Biblia. O sea, es imposible no leer o no entender a Dios o a su amor a través a lo largo de de todo nuestro sistema escritural. Entonces, cuando entendemos eso, comenzamos a visualizarlo. Por ejemplo, cuando vemos nosotros el sistema sacrificial o el sistema de ofrenda instaurado, ¿sí? Instaurado por el sacerdocio, luego de que Moisés recibiera la ley o el mandamiento, vemos nosotros de que dice una cosa muy particular. Por ejemplo, que la sal tenía que estar presente en toda la forma de ofrenda o de holocausto. Dígalo conmigo, la sal, la sal. Claro, cuando nosotros leemos eso y a eso le sumamos, y nosotros a eso le sumamos dos cosas. Una, de que David tenía un pacto de sal con Dios. Tercero, le sumamos de que Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. No se está hablando ni más ni menos que del amor en forma codificada. Entonces, todo lo que se hiciera, sacrificio, todo lo que se hiciera, ¿quieren que lo busquemos eso? A ver si lo encontramos. Vamos a encontrarlo, porfa, a ver si tienen a ustedes activo ahí buscador, porque vamos a leerlo, porque la Biblia habla de la sal y no habla hace poco, habla desde hace un buen tiempo y está haciendo referencia de forma codificada al amor. Entonces, todo lo que se hiciera, ¿quién nos traduce ese misterio? Pablo. Pablo dice, si tuviéramos toda la ciencia y toda la profecía, hiciéramos un montón de cosas de carácter evangélico, escucháramos todos los cultos, cantáramos todos los himnos, nos congregáramos todos los días, o sea, pero nosotros no tenemos amor, no somos nada. Y lo más impresionante es que no dice no tenemos nada, lo más impresionante es que dice no somos nada. Nos está dando a entender que lo que nos da verdaderamente la identidad es Dios, o sea, el amor. Mucha gente dice, bueno, ¿cómo puede ser? Tenemos a Dios, pero tenemos una crisis de identidad entre medio de los cristianos. ¿A qué me refiero con una crisis de identidad? Que la mayoría no sabemos hacia dónde vamos, que la mayoría hemos dejado nuestro destino nuestro destino profético casi al azar. Por ejemplo, voy a mencionar pensamientos de azar respecto a nuestro destino. Por ejemplo,
vamos a ir donde se nos abra la puerta. Donde no se nos abra la puerta, no vamos a ir. Si se abre la puerta, es de Dios. Si no se abre, no es de Dios. Pero entonces yo pregunto, eso es un azar. Porque yo pregunto, o sea que en todas las áreas donde la puerta no se abra fácil, no es de Dios. Entonces voy a vivir con una conciencia de que todo lo que demande un sacrificio no va a ser de Dios. Profesionalizarme no es una puerta que se va a abrir así de fácil y me van a regalar el título en un par de meses. Son años de preparación. ¿Sí? Llegar a una tierra, crecer, prosperar, todo eso no es una puertita que usted la golpea y se abre sola así por un ángel y te dice pasa a esta nueva dimensión. No. Entonces nosotros vivimos en una idea del no sacrificio. Entonces ¿para qué tenemos unciones como la de Ciro? ¿No? Para que de alguna forma se abra lo que no se abre. O sea, no podemos ir por la vida que lo que sea fácil lo accedo y lo que sea difícil lo renuncio. Tenemos que ir por la vida teniendo una certeza de qué es a lo que verdaderamente me llamaron. Entonces tenemos una crisis de identidad. ¿Por qué tenemos esa crisis de identidad si técnicamente o teóricamente lo tenemos a Dios en nuestros corazones? Claro, pero es que lo que tenemos que analizar o la evidencia de si Él está en la dimensión que creo que Él está, es si tengo el amor o si ese amor está operativo en la vida de nosotros como debería estar. Ok, déjeme mencionar solamente esto para corroborar algo que creo que es importante. Hace muchos años que lo menciono, pero vamos a analizar esto, por favor, ¿sí? A ver si lo podemos. Entonces, vemos nosotros, a ver si lo. Ok, deme un momento porque necesitamos entender por qué Dios, ¿sí?, necesitaba que esas ofrendas no les faltara o no les escaseara en ningún caso la sal. Que cuando se recogían las ofrendas, por ejemplo, la sal venía sin medida. Dígalo conmigo, sin medida. Sin medida. Ok, a ver si lo podemos ver. Entonces, ok. Levíticos capítulo 2, verso 13. Léalo conmigo, ¿sí? Levítico capítulo 2, verso 13. Esto, sí, es mandamiento. Es importante que entendamos esto. Tenemos que separar lo que es mandamiento, ¿sí?, de lo que es preceptos o de lo que son o lo que es doctrina. Levítico capítulo 2, verso 13. Y sazonarás con sal toda o algunas, toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. O sea, ¿cuál era el denominador común en todas las ofrendas? ¿Usted sabía que a las ofrendas no le podía faltar sal? ¿Lo teníamos claro eso? Ok, que todo el sistema sacrificial necesitaría. Ok, luego si seguimos leyendo un libro como el de Números, el capítulo 18, en el verso 19, ¿sí?, comienza a mencionar cosas como esta, ¿no? Dice, y para ti y para tus hijos, para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, pacto de sal, pacto delante de Jehová para ti y para nosotros, la descendencia. Diga conmigo, de sal. Claro, hoy día, la mayoría de nosotros, yo pienso que no hemos interpretado qué es la sal. Porque cuando hablamos de sal, hoy, en este modernismo religioso, ¿con qué lo relaciona su mente a la sal? Hoy, dentro del mundo evangélico. El mundo evangélico que utiliza la sal, ¿con qué lo relaciona? Estoy hablando de la sal literal. ¿Con qué lo relacionamos? ¿Con qué? Esa es una creencia más bien, sí, esa es una creencia de la sociedad, ¿no? La sal con la mala suerte, que también sabemos que no existe. Pero yo quiero que piense por un momento. Hay un mover profético muy importante en Colombia. ¿Se habla de la sal para los actos proféticos?
¿Sí o no? Entonces, claro, usamos la sal porque, bueno, vamos a salar esto, vamos a salar a fulano, vamos a, no sé, vamos a salar el negocio, vamos a salar el monumento, vamos a salar. Claro, pero es que no entendemos de que no es literal en ningún caso. No, porque no entendemos verdaderamente lo que significaba la sal. O sea que si nosotros vamos a usar de sal, tenemos que usar de amor. Por eso la Biblia dice claramente que tus palabras sean ¿qué? Sazonadas. Importantísimo, o sea que no falte el amor. Ahora, si a nosotros nos preguntan, a cualquiera de nosotros, yo me incluyo, si nos preguntan que si yo tengo amor o que si tenemos amor, ¿qué diríamos nosotros respecto al amor? ¿Que lo tenemos o que no lo tenemos? ¿Es algo que está en nosotros ese amor? ¿Hay forma de verificar las dimensiones de amor que hay en mi vida? Déjenme que le explique. Hay dos grandes argumentos para mostrarlo. Vamos a desarrollar ambos para que los podamos ver. Vamos a aprovechar el tiempo. Entonces, para poder entender eso, tenemos que entender lo que nos dijo Jesús. Jesús dijo, miren la grandeza de Jesús. Jesús dijo que él estaba resumiendo toda la ley, ¿sí? Toda la ley y los profetas. Él dijo que todo lo resumía y nos lo mencionó en el libro de Marcos y en el libro de Lucas. En el de Marcos dijo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. O sea que mencionó el amor en 4 esferas de nuestra naturaleza. El corazón, el alma, la mente y la voluntad o las fuerzas, como usted quiera llamarlo. ¿Sí? Cuando en la antigüedad ellos pedían en el sistema de ofrenda, ellos pedían una ofrenda, en la antigüedad, cuando ellos pedían una ofrenda, la mayoría de las ofrendas tenía un nombre, la ofrenda voluntaria, era la más popular de todas. Es la más popular de nosotros también. La ofrenda hoy es de carácter ¿qué? Voluntario. Todo es voluntariado. ¿Por qué? Porque a través del voluntariado, Él nos hace a nosotros, Él nos hace o pone en evidencia en nosotros una especie, escuche esto, una especie, ¿sí? De conocimiento de nuestro estado del ser. O sea que se pone en evidencia cómo yo estoy por dentro. Número 1, en el espíritu. ¿Cómo estoy? A nivel conciencia, a nivel percepción, a nivel comunión. ¿Cómo estoy en el alma? A nivel mente, a nivel emociones y sentimientos y a nivel voluntad. ¿Sí? En el alma. Y por supuesto, por ende, a nivel biológico. Porque mi biología va a depender de cómo me encuentre verdaderamente en mi ser interior. Entonces, ¿qué es lo que hacía él para poder tener un conocimiento de cómo se encontraban sus hombres, su pueblo, sus hijos? Una ofrenda. Y la ofrenda ponía en evidencia de cómo funciona, ¿sí? Mi conciencia. Ponía en evidencia de cómo funciona mi percepción. ¿Qué es mi percepción? Aquello que Dios, ese órgano espiritual que Dios nos entregó para tener una idea del mundo espiritual que me rodea. O sea, sin percepción no puedo honrar, sin percepción no puedo reconocer, sin percepción no puedo tener una claridad de que no somos todos iguales, de que somos todos diferentes. Ahora, ok, entonces nos pidió corazón, alma, mente y fuerzas. Ahora, yo quiero que analice conmigo lo siguiente. Yo comencé diciéndole en la mañana de que cuando él reveló el plan de salvación, entonces él dijo, ¿sí? A Noé. Le dio un pantallazo que es una sombra y una figura de lo que viviríamos en el futuro y le dijo, de esta manera la harás, de 300 codos de longitud, de 50 codos de ancho y de 30 codos de altura. Eso aparece en el libro de Génesis en el capítulo 6, verso 15. Pero él le da una cuarta medida que no aparece en Génesis 6:15, pero aparece en Génesis 7:20, donde le dice que 15 codos cubrirá de agua el pico más alto de la tierra. 15 codos. Cuando nosotros vemos el número 300 en la Biblia es número de honra, el 50 es número de llenura, el 30 es número de estatura, pero el 15 es número de misericordia. Dígalo conmigo, misericordia. Piensen conmigo en algo.
Entonces hay una medida que es un misterio escondido para Noé y para la mayoría de la gente, donde Dios le está diciendo, miren, la estructura en la que ustedes van a montarse, que es la salvación, que hoy le podemos decir la iglesia, la fe, lo único que la va a poder hacer flotar, que la va a poder hacer que sea diferente a cualquier estructura en la tierra, es que tenga los niveles correctos ¿de qué? De misericordia. Dígalo conmigo, misericordia. Por eso él dice que él no quería de parte de nosotros sacrificio, sino que él quería que pudiéramos desarrollar ¿qué? Porque misericordia es una dimensión de ese amor. El amor entonces tiene 4 dimensiones fundamentales en la Biblia. 1, la honra. 2, el perdón. 3, la compasión. Y 4, la misericordia. A ver, dígalo conmigo, la misericordia. Claro, es que la misericordia va a poner en evidencia de alguna manera, escuche esto, la misericordia anula una realidad que de alguna forma nosotros traemos como seres caídos. Déjeme que se lo cuente. Cuando leemos los 10 mandamientos, ¿cuántos recuerdan los mandamientos? A ver, levánteme la mano, ¿cuántos recuerdan los mandamientos? Pregunto, nosotros tenemos una iglesia basada, o sea, una iglesia mandataria, o sea, basada en el mandamiento, o una iglesia basada, lo que llamamos comisionista, basada en la gran comisión de Mateo 28, 19. ¿Dónde ve más reflejada la iglesia? ¿Basada en una idea comisionista o en una idea mandataria? ¿Dónde se identifica más? ¿O dónde ve que estamos más identificados como iglesia? ¿Una iglesia comisionista o mandataria? Comisionista es que hace énfasis, gane a uno, traiga a uno, gane a otro, alcance a aquel, venga con el otro, ganemos al otro, seamos luz allá, alcancemos aquello, seamos el sal de la tierra. Comisionista, que no es dicho por la propia boca de Jesús. Pero revisemos el orden cronológico. Nosotros somos antes tenemos mandamiento antes que comisión. De hecho, la comisión no funciona si no entiendo el mandamiento. Cuando usted le pregunta a la mayoría de las personas, ¿cuál es el mandamiento? Actualizado. Porque no entendemos el mandamiento actualizado. O sea, no entendemos ni siquiera entendemos el mandamiento bíblico, porque la mayoría de la gente no lo ha leído. El mandamiento dice claramente, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Se acuerda, no? El 1. Claro, cuando usted lee la palabra dioses, en el original es la palabra Elohim. Y la palabra Elohim es la palabra hebrea para decir dioses con minúscula o para decir jueces. Entonces, analice algo con sentido común. Yo quiero que usted piense por un momento. Analícelo. Piense conmigo en esto. El problema más grande de la humanidad es la idolatría en el sentido de dioses, o el problema más grande de la humanidad es que la humanidad se erige como un juez. ¿Cuál es el problema más grande? ¿O cuál es el problema que ve usted en la mayoría de las personas? E incluso, escuche, número 1, el problema en la mayoría de las personas, o incluso no hablemos de las personas, hablemos de nosotros. Nosotros seguimos faltando al mandamiento número 1. Porque nosotros, a pesar de que decimos de que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador en nuestra vida, seguimos erigiéndonos, autoerigiéndonos como ¿qué? Como jueces, opinólogos, ¿sí? Gente que opina, que habla, que dice, que cree, que te aconseja, que yo lo haría, que yo lo hubiera hecho, que esto se hace, y nos enseñan desde el absolutismo. Esa es la forma en la que aprendimos, por eso es que nos cuadricularon. Nadie nos enseñó con humildad. ¿Qué sería enseñarnos con humildad? Lo que yo le voy a decir ahora. Lo que yo le estoy diciendo ahora no es lo último. Lo que yo le voy a decir ahora, es lo que yo le estoy explicando ahora,
en la medida que avancemos en el tiempo, se va a ir encontrando nuevos niveles de profundidad, nuevas dimensiones de revelación. ¿Me está comprendiendo? Ahora, el problema sería que yo le dijera a usted, si a usted lo sacan de esto que yo le estoy diciendo, llámelo anatema, maldígalo, salga corriendo, no lo escuche. ¿Me está comprendiendo? Nos enseñaron a tener miedo al conocimiento. Por eso es que la mayoría de nosotros estamos como cuadriculados. Y cuando hay cosas que de alguna forma queremos interpretarlas de otra manera, me voy a quedar sentado, perdón. Ok, cuando hay cosas que las interpretamos de otra manera, tememos, ¿sí? De alguna forma de entenderlas. Escuche esto, ok, recuperemos el punto. Entonces, dígalo conmigo, misericordia. La misericordia es una evidencia de ese amor. ¿Por qué? Porque la evidencia echa por tierra la idea de que yo pueda, ¿qué? Vuelvo a repetirlo. Cuando un individuo tiene misericordia, cae por tierra la idea de que podamos, ¿qué? Juzgar. Queda inhabilitada la posibilidad de que juzguemos. Cuando lo vemos nosotros aparecer el concepto de jueces en el primer mandamiento, es probable que sea una de las problemáticas primarias de nosotros los seres humanos, que juzgamos, que nos autojuzgamos. Y el autojuicio o el juicio es altamente destructivo. De hecho, voy a explicárselo. Escuche conmigo. Cuando nosotros leemos a Pablo hablando de la Santa Cena, ¿lo recuerdan? Pablo nunca participó literalmente o presencialmente de la Santa Cena. Pero Pablo recibió el concepto revelacional de la Santa Cena. Entonces Pablo dice, hablando de la Santa Cena, dice Pablo que si hay algo que me puede debilitar, enfermar y matar, es participar de forma errónea de la Santa Cena. ¿Qué sería participar de forma errónea según Pablo de la Santa Cena? Y él dice, sin discernir el cuerpo. ¿Y qué es lo que me tiene que fallar para yo no poder discernir el cuerpo? Me tienen que fallar dos cosas. Dos cosas, escuche, que funcionan en nuestro ser interior. Una, la comunión, y dos, la percepción. O sea, que yo tengo que quedar imposibilitado para saber quién es usted, ¿sí? Debo quedar imposibilitado para reconocer quién es usted en Dios. O sea, el reconocimiento y mi relación con el cuerpo de Cristo. Entonces hay mucha gente, o de hecho la mayoría, en nombre de la doctrina, no el mandamiento, porque el mandamiento nos manda a que nosotros nos amemos. Pero en nombre de la doctrina nos hemos separado, dividido, fragmentado, ¿sí? Diluido en nombre de la doctrina. Entonces eso nos ha llevado de alguna manera, escuche, a no entender quién es usted. Porque cuando yo miro la Biblia me doy cuenta de que no existe un argumento para separarme de usted. No, pero ¿y si pecó? Pero ¿y si pecó? Pecó él. ¿En qué me involucra que usted peque? ¿O en qué lo involucra a usted que yo peque? Dígame la verdad. No, lo que pasa es que me puedo hacer copartícipe, puedo participar, puedo meterme, puedo ser. Escuche, somos juzgados de manera individualizada. Tenemos que dejar el misticismo de lado. Entiéndalo, por favor, en el ámbito de la familia. Quiero que comprenda. Escuche esto. Voy a darles un ejemplo. A ver si estoy en lo correcto. ¿Qué pasaría si un hombre de familia, un hijo comete un delito y su familia lo esconde? Estoy hablando delante, escuche, a nivel jurídico. ¿Los convierte en cómplice la ley colombiana? Escuche, espere, no lo diga tan rápido, porque usted no entiende el tema. Escuche. En la mayoría de los países, no sé cómo es Colombia, pero hay países con leyes como la Sharia, que son leyes islámicas, con diferentes sistemas estructural de leyes, ¿sí? Pero en la mayoría de nuestros países, si un padre esconde a su hijo, no está infringiendo la ley. Y le voy a decir por qué. Porque la propia ley respeta
de que es un vínculo natural indisoluble el de entre un padre y un hijo. ¿Qué es lo que está respetando de alguna manera conscientemente el sistema legal? De que hay amor entre un padre y un hijo. ¿Qué es lo que estoy tratando de decirle con esto? Que si nosotros tuviésemos amor, de verdad, y alguien comete un error y lo abrazamos, no deberíamos, si el que constituyó esto, ¿usted cree que nos destruiría a nosotros porque nos hacemos cómplice del pecado del otro? Piénselo por un momento, por favor. ¿Me está comprendiendo? Con esto no estoy diciendo que usted ande de manito sudada y que las obras de él sean sus obras. Estoy diciendo de que de alguna manera nosotros tenemos que mostrarle a los seres humanos que en nosotros tienen una oportunidad, porque si no la tienen en nosotros, ¿en quién la van a tener? O sea, si lo abandona la sociedad, si te abandona cualquier forma de sistema y los abandonamos nosotros también, entonces ¿a quién pueden recurrir? Y ahí es donde está el problema. Si nosotros analizamos cómo nosotros funcionamos, nos damos cuenta que en los ambientes donde menos misericordia hay es en el nuestro. Por ejemplo, doy un ejemplo. Cuando nosotros tenemos que salir a la calle y darle un sándwich a los que están en la calle, una taza de café, una bebida, una ropa, para un par de zapatos a las personas que están abandonadas, somos ideal para hacer ese tipo de labores. Pero que no nos vayan a pedir darle una nueva oportunidad al hermano que se equivocó, porque ahí sí que se rompen nuestros límites. O sea, nos cuesta hacerle misericordia a la gente que está a nuestro alrededor, verdaderamente. Sí, te escucho. Claro. Es que deberíamos perderle el miedo. La Biblia dice que podemos vencer el mal con el bien. Entonces, ¿por qué somos tan miedosos, entre comillas? Porque somos miedosos cuando se trata del pecado del otro, pero cuando se trata de que nosotros vamos a pecar, es como que nos inhibimos totalmente, ¿no? Ahora, escuche esto. Entonces, honra, perdón, compasión y misericordia. Lo que estoy tratando de decir que nuestra estructura eclesiástica, el mover de Dios en la tierra, si no recupera la misericordia, no podemos recuperar el poder. O si no recuperamos el amor, no podemos recuperar el poder. ¿Qué es lo que se movía en aquellos momentos donde la iglesia experimentaba grandísimos movimientos de carácter espiritual? Bíblicos y no bíblicos, sino incluso experimentales en décadas pasadas, ¿no? Grandes movimientos, una tierra como Colombia, una tierra de avivamiento, ¿no? Una tierra como Argentina, donde la gente, yo lo recuerdo, sin yo conocer la iglesia ni nada por el estilo, la gente recibía milagros en la calle, la gente recibía liberaciones en las calles, los hombres predicaban en lugares determinados y la gente recibía determinados favores, señales, prodigios de parte de Dios. Pero sigue fluyendo la iglesia en el mismo nivel de beneficio para la humanidad y para la sociedad que lo hacía en décadas pasadas. Seguimos manteniendo, y no solo manteniendo, seguimos creando y desarrollando técnicas como para generar los milagros. Y ahí aparece que vamos a ungirte con sal, con aceite, con esto, con lo otro. Vamos a gritar así, vamos a traer la escoba, vamos a derramar agua. No sé cuántas cosas no hemos visto. Hemos visto espectáculos de ese índole, pero el poder no aparece. Las cosas no ocurren verdaderamente al ritmo. Y si ocurren, no ocurren donde nosotros quisiéramos que ocurrieran. Ocurren en escenarios inhóspitos, porque yo he seguido viendo milagros, pero milagros podríamos decir autonómicos, donde Dios los hace personalmente con determinadas personas. ¿Por qué? Por la fe de ellos, por la genuinidad, lo genuino del corazón de ellos. Porque lo que genera el poder es el amor. Lo que hacía que esos hombres, escuche esto, lo que llamábamos unción, que generara los milagros que se generaban, era la actitud del corazón de esos hombres, que cuando miraban a alguien no lo veían como el marketing, como el milagro del marketing
para que yo crezca con seguidores en las redes sociales. Hace un tiempo atrás tuvimos una campaña con un famoso amigo. Y yo me acuerdo que él me dijo, Alberto, hagamos una campaña, hagamos una campaña. Me cansó que hiciéramos una campaña. Le dije, bueno, hagamos una campaña. Pero cuando yo veo la situación de las campañas, yo veo que eso está muy distante verdaderamente de obtener resultados. O sea, veo que está muy distante. ¿Qué es lo que veo yo en las panorámicas, en las campañas? Lo más triste y decepcionante que podemos ver los líderes. ¿A quiénes vemos? A los hermanos. El predicador hace un mensaje corto, rápido y dice que pasen ahora los que quieren. ¿Y quiénes pasan? ¿Quiénes pasan? ¿Quiénes son los primeros que están ahí? Entonces, la gente no viene a una campaña a trabajar y decir vamos a alcanzar a alguien, sino que la gente va a las campañas con una idea y un concepto, no sé, de inmadurez, que Dios me dé un milagro, que Dios en vez de ir al dentista, me lo ahorro, voy a la campaña y me tapan, ¿no?, la muela o el diente cariado. O sea, una mediocridad de pensamiento tan grande. Amados, los bendigo. Buenas noches. Un gusto. Entonces, ¿qué es la teoría? La tesis. Que vemos de alguna manera que se ha perdido un poder. Estamos hablando, apóstol, de la pérdida del poder de la iglesia. Y la pérdida del poder en la iglesia, digo, creo, pienso, estoy convencido de que tiene que ver con la pérdida del amor, que debería ser el motor verdaderamente. Entonces, ¿con qué nos hemos quedado? Decía yo esta mañana, con el abracadabra, ¿no? Con las frases mágicas, con la imposición de mano vacía, con todo el ritual. Seguimos usando los mismos símbolos, seguimos usando la misma liturgia, el mismo ritual. Seguimos, todo eso no ha cambiado. Seguimos, hemos incrementado todo eso, pero el poder no aparece. El poder ha ido de más a menos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el poder no está en el ritual, en la forma, en la manera, en la tonalidad de la voz, porque parece que mientras más grito uno, más poder se generara, ¿no? Mientras más se caen, mientras más personas se caen, parece que más glorioso fue. Pero el poder termina sin aparecer. El poder termina sin aparecer. Y no lo estoy diciendo solamente en el sentido natural del poder, de la alteración natural de las cosas, sino que el poder más extraordinario que podemos encontrar manifestarse en medio de nosotros, que es el de la transformación. Es el de donde yo salgo y digo, wow, mi vida tiene que dar un cambio drástico, un cambio, un giro en determinado ámbito de mi vida. Entonces, tiene que ver con el hecho de que de alguna manera se ha perdido o hemos dejado lo más importante fuera del escenario, a Dios. Porque Dios es amor. Si dejamos el amor de lado, es que cuando la Biblia dice, es que tengo algo contra ti. La primer gran problemática de las 7 iglesias apocalípticas, la primer gran problemática es la pérdida del amor. Dice, pero has dejado tu primer amor. O sea, no dice lo perdiste o te lo hicieron perder, no, lo has dejado. El amor de muchos se enfriaría, pero el problema es de que la Biblia dice que Dios es amor. Entonces yo tengo que razonar de la siguiente manera. ¿Hay forma de que yo siga teniendo a Dios y haber dejado de lado el amor? Vuelvo a repetirlo, hay forma de que yo siga conservando, teniendo a Dios en mi vida y dejando el amor de lado. Es imposible porque Dios es amor. Entonces lo que le está diciendo en códigos a la primera iglesia, la primera gran problemática de la iglesia apocalíptica, que es la iglesia, una de las iglesias del fin, le está diciendo, ustedes dejaron a Dios. Ustedes practicaron todo, pero dejaron lo más importante, que era ¿quién? Dios. Y practicamos el ritual vacío. Por eso es que todo nos cuesta tanto, o cómo nos está costando, que para poder, no sé, construir un lugar
de congregación, tenemos que vender algo, porque si no, es que parece que no se movieran las cosas. Tenemos que salir a vender, a hacer, a negociar. O sea, y no vemos el amor en la vida de los seres humanos en la entrega. Ahora, ok, vamos al grano para que podamos meternos en el tema. Entonces Dios le revela a Noé, Dios le revela el proyecto de salvación y le da 3 medidas. ¿Sí? En Génesis capítulo 6, verso 15 y Génesis capítulo 7, verso 20. En Génesis 6:15 le dice, honra, Génesis 6:15, honra, llenura y estatura. Esos son los propósitos de la iglesia. Sí, que la gente recupere la honra, que es la primer dimensión básica del amor. 2, por ende viene la llenura. Y tercero, la estatura. ¿Sí? 300, honra, 50, llenura, 30, estatura. Pero les dice en el capítulo 7, verso 20, Dios le dice a Noé 15 codos sobre el pico más alto de la tierra. 15 en la Biblia es número de misericordia. O sea, que lo que va a hacer flotar nuestra estructura. ¿No tienen la sensación por momento que nuestra estructura eclesiástica se hunde? O lo voy a decir de otra manera, que no flota como debería flotar, que no va viento en popa, que parece que estuviera en medio de una tormenta, donde parece que no avanza la cosa. Pero no estoy diciendo nosotros. Escuchen, ¿qué porcentaje mundial representa el cristianismo? Platiquemos, porque esto es importante que nosotros lo entendamos. ¿Cómo? ¿Qué porcentaje mundial representa el cristianismo? Primero que nada, el cristianismo. Entiéndase por cristianismo, ¿sí? En las estadísticas, entiéndase por cristianismo todas las confesiones de fe que giran en torno alrededor de Jesús, que son varios cientos de miles. ¿Qué porcentaje representa a nivel mundial? ¿Cómo? Dice 31%. Ok. Piensen conmigo. Escuchen esto. Escuchen. Un tercio. Bueno, ok. Escuchen esto. Dentro del cristianismo, ¿quién nuclea el mayor porcentaje? Búsquenlo. Porcentaje mundial de católicos. Y luego le vamos a restar a ese 31% el porcentaje de católicos a nivel mundial. ¿Cuántos son? $18 de católicos, casi el 20% son católicos. Escuche, menos, ¿sí? Ese 20 menos el 30 que estábamos hablando y poco, póngale, vamos a ser generoso, pero muy generoso, el 15%. Ok. ¿Qué es lo que dicen los evangélicos cuando leen las estadísticas mundiales? No, el diablo, nos están mintiendo, quiere engañar. Por favor, los únicos que vivimos en esa psicosis somos nosotros. La sociedad no está, escuche esto, los estadistas no están ni ahí con ese tipo de cosas. Sencillamente te están dando datos fidedignos para que podamos entender la condición. Piense por un momento, se lo voy a decir sencillo. El cristianismo protestante, todas las líneas protestantes en las cuales están incluidos los mormones, representa aproximadamente el 10% de la población. Pero si usted ya se me pone más quisquilloso, más apostólico, profético, revelacional, alguna línea extra ahí, no representamos, podemos hablar de entre el 1 el 2% del cristianismo mundial. ¿Me están siguiendo? Entonces yo quiero hacerle una pregunta. Piense conmigo por un momento. Cuando nosotros vemos la situación del evangelio,
que prácticamente que hay que evangelizar a 8.000 millones de seres humanos. Cuando vemos la situación del evangélico, no sé, del evangelio, vamos a hablar de Colombia, porque estamos en Colombia. ¿Cuántos hombres colombianos ve usted cumpliendo con esa iglesia, con esa gran comisión en continentes como el africano o el asiático? ¿Cuántos conocen ustedes? Con alguna linda iglesia, una linda obra, en un país como, en un continente como el africano. Podríamos decirlo argentino, pero para que vamos al grano, estamos acá entre nosotros los colombianos. ¿Cuántos colombianos conocen? ¿Conocemos mucho? Bien, uno. Nombremos otro. Sí, por eso, pero uno. O sea, cuando nosotros miramos la situación de nosotros en lo que tiene que ver con la expansión, o mejor dicho, salir de nuestro esquema cultural, porque nosotros somos solamente protagonistas en Occidente. La iglesia cristiana solo es protagonista en Occidente. Pero cuando usted cruza el charco de ahí y mientras más se aleje hacia el oriente, menos se sabe de nosotros. O sea, está virgen, 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 virgen. ¿Eso qué quiere decir? ¿Por qué nosotros no podemos cruzar esas dimensiones? Y de este lado nos caemos solos, de este lado nos profetizamos hasta el DNI, de este lado decimos que levantamos muertos, de este lado vemos, no sé, y hablamos del avivamiento y la propagación. Pero ¿y por qué no nos funciona eso? ¿Por qué no nos funciona lo que decimos que nos pasa dentro de las iglesias? ¿Por qué no nos funciona de ahí hacia afuera? Pero es que no estamos hablando 100 kilómetros, estamos hablando una vez que cruzamos el umbral de la puerta, parece que ya no hay profecía en la calle, ya no hay liberación en las calles, ya no hay intervenciones, ciencia, conocimiento, nada, nada. Es como que yo me sacara la vestimenta y cruzara la puerta y volviera y me integrara a la sociedad como uno más. Algo nos pasa. O sea, el elemento que nos hace de verdad diferente es el elemento que tenemos que recuperar. Se llama, y perdón la expresión porque no es un elemento, pero es la esencia, es Dios. Es el amor. Porque escuche, esa es la naturaleza que nos hace diferente al resto de la creación. El hecho de poder manifestar el amor en cualquier parte. Entonces, cuando hay amor no hay barreras, cuando hay amor no hay límites, cuando hay amor, el amor excede todo conocimiento. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que reconocer es que para nosotros es más fácil movernos culturalmente por tradición que movernos en amor. ¿Cuál es el indicativo? Que somos fuertes solamente en nuestros países. Cuando nos sacaron de nuestros países se nos fue la unción. ¿Y qué le llamamos? ¿Cómo le llamamos nosotros? No, que acá es duro, acá es diferente, acá es complicado predicar. No, si la gente es igual en todas partes. Lo que pasa es que no es lo mismo venir a predicar en Latinoamérica, donde el ser humano está predispuesto y ya tiene conceptos preconcebidos de quién es usted. Y otra cosa es pararse en un lugar donde de verdad te tiene que respaldar el amor. Porque si no hay amor, ahí no, usted le dice Jesús y él te dice, ¿y eso qué? O sea, ¿de qué se trata? ¿Me comprenden, no? No entienden. Necesitamos recuperar verdaderamente esa esencia. Ahora, todo el mundo dice, nadie te negaría y nadie te diría que no tenemos amor. A cualquiera de nosotros que me pregunte, si a mí me pregunta, yo diría, no, si yo lo tengo, se desborda de mí. No, pero tenemos que ir de alguna forma a la tabla de valores. El amor tiene una cuadridimensión en la Biblia. Honra, lo repito, perdón, compasión y misericordia. Ahora, la pregunta, cuando Dios le habló a Noé, le dijo, 300 codos de longitud. O sea, cualquiera que quiera entrar en las dimensiones de la revelación, del evangelio, del amor, tiene que empezar básicamente experimentando la honra, que es una dimensión de amor. Honra. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿sabemos honrar?
¿O quién nos enseñó a honrar? Platiquemos, yo no quiero hablar solo. Acá hay gente de mucha estatura y gente con una pila de años en el Evangelio. Platiquemos. ¿Qué es la honra? Yo creo que no hace falta que le diga por qué la honra, porque la honra es la fórmula de la vida, ¿no? ¿Sí? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas. Entonces la honra, el secreto está en la honra. ¿Por qué? Porque déjenme contarles una cosa. No, es que esto hay que explicarlo. ¿Es posible que nosotros hayamos venido a la tierra a aprender a amar? ¿Es probable? Déjenme explicarle. Vamos a pensar, yo quiero que piense conmigo por un momento. Voy a hacer un paréntesis de algunos minutos. Yo quiero, lo que voy a decir ahora se puede ir a veces de la teología convencional que tenemos, pero yo quiero que piense, se lo suplico, yo quiero que ahí donde usted está no me juzgue y usted le diga, Padre, si lo que este hombre, ayúdame a entender lo que este hombre nos quiere decir. Piense conmigo. Nosotros vinimos a la tierra a aprender algo. Yo digo y puedo mostrar que hemos venido a reaprender a amar. O mejor dicho, a sacar el amor que tenemos en lo profundo de nuestro ser. Que es lo único con lo que hemos venido equipados al planeta Tierra, con la capacidad de amar. Es la única capacidad que podemos desarrollar desde que tenemos 3 y 4 años. O sea que lo único que podemos hacer es amar. Luego nos vamos creciendo, perfeccionando, entendiendo y demás, despertando a niveles de conciencia. Pero nosotros hemos venido básicamente a amar. ¿Por qué creo esto? Porque creo que nosotros tuvimos en algún momento del pasado remoto, nosotros fallamos en el amor. Y no fallamos en cualquier amor, fallamos en el amor al prójimo y fallamos en el amor al Padre. Eso se llama honra. ¿De dónde sale esta teoría? Yo quiero que piense conmigo. Se lo voy a explicar a modo de teoría, no desde el absolutismo, de teoría. Es mi tesis personal. Usted luego va a la Biblia, analiza según su mente, sus conocimientos y demás. Yo quiero que lo analice así. Escuche. Fuimos creados ¿dónde? Yo lo necesito acá, ¿eh? Acá lo necesito, mirando hacia acá, porque si no se me pierde y de esto que voy a explicar ahora sí se me puede perder y salir pensando cualquier cosa. Teléfonos, pare todo excepto que vaya a anotar algo. Escuche. Usted y yo, ¿dónde fuimos creados? ¿De dónde sale la idea de que fuimos creados en la eternidad? ¿Por qué usted dice que fue creado en la eternidad? Reinel, ¿por qué pensamos en eso? Sí. En el vientre de nuestra madre ya el Señor ya nos conocía. Bien, pero hay textos más ajustados más contundentes para eso. Porque voy a explicar algo. Salmo 139. Por ejemplo, Verso pero el 16. más contundente está en el libro de Job. En el capítulo 38, en el verso 4 y en el verso 21. Venga, vamos a leer. Vamos. Tenemos Biblia, ¿no? Ok. Bien, lo necesito concentrado. Escuche. Dios le hace una pregunta a Job. ¿A cuántos amamos la Biblia? ¿A 4? ¿Amamos la Biblia o no? Sí, el conocimiento. Escuche. Dios le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Entonces, es Dios preguntándole a Job. Y en el verso 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta el verso 20, Dios le hace preguntas a Job de todo tipo. Astronómicas, biológicas, bueno, geológicas. Le hace preguntas estelares y le dice en el verso 21, venga conmigo, Job 38, 21. ¿Lo tenemos? Sí.
¿Qué le dice Dios? ¿Quién habla? Dios. Entre signos de exclamación. Hace una afirmación. Dios hace una afirmación. Y le dice a Job, tú lo sabes. Y le dice por qué lo tiene que saber. ¿Por qué? Pues ya habías nacido y es muy grande el número de tus días. Ok. Entonces usted y yo, ¿cuándo nacimos? Antes de la fundación del mundo. No sabemos cuándo. No podemos decir cuándo porque no sabemos. Pero sí nacimos antes de la fundación del mundo. Cuando la Biblia dice que Él estaba formando esos ejércitos, probablemente estábamos siendo creados. Ahora, escuche esto. Si a usted lo crearon en el cielo, que estamos terminantemente seguros de eso. Si a usted lo crearon en el cielo, quiero que piense con altura en un lugar que la Biblia lo describe como perfecto. Calles de oro, mar de cristal. Donde para habitar ese lugar, que no sabemos cuántos miles de millones de años vivimos ahí, no lo sabemos. Fuimos creados ahí. Donde usted para moverse en esa dimensión tenía un ser que no es necesariamente corporal, donde usted no estaba sujeto ni a las leyes naturales porque no existen, donde usted no tiene límite de información o de conocimiento porque lo describe Dios cuando le pregunta a Job lo que le pregunta. ¿Qué hace usted acá? Si usted fue creado allá, ¿qué vino a hacer acá? Pregunto. Yo quiero que es que nos tenemos que responder estas cosas porque si no me respondo de dónde vengo, no me puedo responder a dónde voy. Entonces, si no me respondo por qué estoy acá, no me puedo responder qué me trajo acá. Entonces la pregunta es, usted fue creado allá y en una dimensión muy grande, indescriptible, no la podemos describir. Pablo fue para allá y dice, es inefable, no lo podemos decodificar. Ahora la pregunta es, ¿qué vino a hacer usted a Popayán? Platiquemos. ¿Cómo? ¿Qué lo trajo a usted a la tierra? Platiquemos. ¿Qué cree usted? ¿Cuál es yo te estoy hablando en humildad, mi teoría. Usted tiene que tener una teoría de vida. En realidad yo te estoy hablando por una cuestión de no parecer otra cosa, pero yo estoy convencido de lo que estoy diciendo y dispuesto a morir por esa causa. Pero usted tiene que tener formada una idea, usted tiene que tener un pensamiento. ¿Qué vino a hacer a Popayán? Sí. Lucas 19:10. A ver. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Somos parte de... Él. Somos parte. Él. Quiero que piensen, escuchen esto, piensen. Quiero que piensen. Eso es importante tenerlo en cuenta. Él vino con un propósito clarísimo. Está en toda la Biblia. A buscar y a salvar lo que se había perdido. Está clarísimo que dice la Biblia que él siendo rico se hizo pobre. Segundo, se humilló. Claro, venir a esta tierra es una ¿qué? Esto es una humillación. Los únicos que no ven esa humillación, los únicos que no ven esa pérdida de estatura, los únicos que no entienden esa expresión, que por cuanto pecaron fueron destituidos de la gloria de Dios, somos nosotros. ¿Cuándo tuvimos la gloria de Dios en la tierra? ¿Dice la Biblia eso? La Biblia dice que el Edén era bueno, no perfecto.
La Biblia no dice que Adán fuera eterno. La Biblia muestra que para Adán vivir tenía que acceder diariamente al árbol de la vida. Adán también lo bajaron. Porque Adán también era un ser celeste. Y a Adán sí se le puede aplicar el concepto de Lucas. Porque Adán sí tenía naturaleza salvadora. Por eso es que goza del mismo título que Jesús. El postrer Adán se le dice a Jesús. Y a Adán se le dice un título, el Hijo de Dios. Pero la naturaleza en la que lo sumergieron a Adán no es la misma en la que lo sumergieron a Jesús. O sea que la idea de la salvación sigue fija o siguió fija en el corazón de Dios, pero cambió la estrategia cuando se cayó el primer Salvador. El pecado estaba en la tierra, pero por fuera. El Salvador le dio acceso al interior de nosotros. El pecado sigue en la tierra, pero ahora lo tenemos en los genes. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Ahora piense conmigo en lo siguiente. Entonces, ¿qué lo trajo a usted a la tierra? Porque Él sabemos por qué vino. Él vino por amor al Padre, con un propósito claro, pero ¿y nosotros? Pero es que no tiene sentido que, escuchen esto, presten atención, escuchen. No tiene sentido que nosotros hayamos venido a salvar a alguien y luego haya tenido que venir un Dios, el Dios, a salvarnos a nosotros. Porque Dios o Jesús vino a salvarnos a nosotros. Entonces, ¿quién nos trajo a nosotros a la tierra? Pero analicemos la Biblia. Escuchen, la Biblia muestra siempre, escuchen, siempre muestra tres grupos. Hasta Jesús en la cruz muestra tres grupos. Jesús, el ladrón en rebelión irreversible, el ladrón en rebelión reversible. Tres grupos, tres tercios. Dice que, sí, pero vamos a explicar qué pasó. En el cielo hubo una deshonra, una rebelión, es una deshonra. Y un tercio se rebeló. Escuchen, un tercio se rebeló. Pero en toda la Biblia aparecen siempre tres tercios. Por eso es que vemos a Abraham, Isaac y Jacob. Siempre aparecen tres tercios bíblicos. Vemos nosotros que un tercio se rebeló contra el Creador. Es evidente que un tercio defendió el trono. Pero hay un tercio que son como en el anonimato. El tercio que se rebeló contra el Creador aparecen en el libro de Judas. Y a nosotros nos hablan de ellos y nos dicen que pasaron directamente a prisiones de oscuridad. Escuche, los sacaron del cielo a ellos cuando se rebelan, rebelión irreversible, y los mandaron ¿a dónde? A la tierra. ¿Y a dónde nos mandaron a nosotros? Entonces la tierra es una cárcel. Y nuestro compañero de celda es Satanás. Entonces a la tierra no me puede haber traído ningún caso positivo. Lo que pasa es que nosotros tenemos, escuche, cuando se tratan de estos misterios, nuestro cerebro nos juega una mala pasada. Y le voy a decir cuál. El ego, el yo, no quiere aceptar de que yo soy un ser que está siendo procesado en un penal universal, donde Dios es juez y donde nos han puesto dos abogados, a Jesús y al Espíritu Santo. Y donde usted y yo vamos a tener que presentar, por lo menos, mientras vivimos,
mostrar por lo menos entre 2 y 3 testigos, que son la coartada para volver a donde pertenecemos. ¿Qué es lo que nos dio Dios para que atestiguen sobre nosotros, los padres? Por eso es que nos dio un par de padres biológicos y un par de padres de la fe. Por eso la Biblia dice que ellos, los de la fe, los pastores, van a dar cuenta o van a dar parte de nosotros. ¿Por qué? Porque venimos de una deshonra. Entonces, ¿a qué vinimos a la tierra? ¿A aprender a qué? A honrar. Entonces, ¿en qué consiste la vida? ¿En aprender a qué? Que es una dimensión de amor primario. Luego se van a desencadenar los otros niveles de amor. Compasión, perdón y misericordia. Pero tengo que empezar por lo primero. Porque la honra es la que va a hacer que se revele el plan de salvación a mi vida. Entonces la pregunta del millón, y no de pesos colombianos, sino de dólares sería, es ¿cómo honramos? Porque usted ya debería ser experto en esto ya. ¿O no? Si vinimos a aprender a honrar. Imagínense que vinimos a la tierra, aprendimos a arrodillarnos, a cerrar los ojos, a levantar las manos, a decir amén, aleluya, gloria a Dios, a congregarnos, a relacionarnos, a caernos para atrás. Hemos aprendido todas las mañas evangélicas a vida y por haber. Hay gente que es experta en la religión y hasta te discuten, te dicen yo creo de esta manera, yo pienso que esto no es tan así, te dan cátedra. Pero la pregunta para que empecemos a hablar debería ser, ¿qué es honrar? Vamos al grano. ¿La Biblia habla de cómo honrar? La Biblia dice que tenemos que honrar y la Biblia dice que la honra es una deuda. Pero la Biblia habla de qué o cómo se honra. ¿Tú estuviste esta mañana? No puedes responder de esa manera. Escucha, préstenme atención. Préstenme atención. Sí, te escucho. ¿De dónde sacaste eso? De Google. Sí, pero yo quiero, tú me dices, para mí honrar es esto. Entonces yo te pregunto, ¿de dónde lo sacaste? ¿Ah? Sí, pero esperen. Pero ¿quién te enseña? ¿Quién es? Bien. Sinceridad. Pero no quiere decir que eso sea honrar. ¿Me comprenden? Claro, me enseñaron, escuché, vi, me parece, creo, lo sentí. Pero deberíamos tener una respuesta clara de lo que es verdaderamente honrar. ¿Por qué la Biblia no habla de cómo hacerlo? De algo tan importante que te exige que lo hagas, de algo tan importante de lo que depende tu bienestar, tu vida, tu futuro. La Biblia no lo enseña cómo hacerlo. Déjeme que le explique por qué. Déjeme que le explique. Présteme atención. Lo vamos a leer. Esto hay que leerlo. Esto hay que leerlo 16 veces. ¿A qué suena eso, Benito? Ya me olvidé lo que iba a decir. Ok. No, estamos hablando de cómo. Estamos hablando de amar. Estamos aprendiendo a amar. Y vamos a empezar por lo primero que es, si usted no aprendió a honrar, no le podemos pedir que perdone. No va a poder. No le podemos pedir que tenga compasión ni misericordia por nadie, porque es ordenado. Dios sabe de que necesito aprender a honrar y ahora va a entender por qué. A ver si lo encuentro. Venga conmigo a Primera de Juan capítulo 5 verso 8. ¿Qué monstruo era este hombre? 5:8. Primera de Juan 5:8.
Después vamos a hacer, después si quieren entramos en el área de los comentarios. Ok. 3 son los que dan testimonio en la tierra. ¿Cuántos dan testimonio en la tierra? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿Dar testimonio qué es? Leila, ¿qué es dar testimonio? De algo. En este caso, ¿de quién? ¿De quién? De los ovnis, de la naturaleza, del Padre. 3 son los que dan testimonio en la tierra. También la Biblia menciona, para que no se vaya a confundir, 3 son los que dan testimonio en el cielo. En el cielo son el Padre, el Hijo y el Espíritu. Pero en la tierra los que hablan del Padre son, ¿cuántos? 3. El Espíritu, el agua y la sangre. O sea que usted está siendo instruido, está siendo equipado con un conocimiento que viene de ¿cuántas fuentes? 3. Entonces usted tiene lectura del Espíritu, del agua y la sangre. ¿Cuántos me podrían hablar de un rema, de una lectura, de un principio recibido en el agua? Uno solo, no le pido mucho, solo uno. ¿Cómo? No escucho. Pero esos son del Espíritu, porque están todos en la Biblia. Pero ahí está diciendo otra cosa. Ahí está diciendo que 3 cosas le van a hablar a usted, o 3 cosas le van a testimoniar a usted de él. El Espíritu, que es la Biblia, por él fue inspirada y por él es revelada. Y luego el agua y la sangre. Entonces, de la Biblia no le voy a preguntar porque lo están citando, todos los mensajes que han recibido. Pero la pregunta es, ¿ha recibido algún mensaje del agua? Nosotros tenemos solo 1/3, los que la conocemos de verdad. Conocemos solo, los que conocemos de verdad esto, y solo esto conocemos solo 1/3 de la verdad. Los otros 2/3 están en el agua y en la sangre, y estos 3 concuerdan en uno solo. El agua y la sangre. ¿Qué es el agua? La vida del planeta. ¿Qué es la sangre? La vida del ser humano. Entonces, para nosotros poder entender qué es honra, tengo que tener una lectura de ellos. Por ejemplo, leamos la sangre. Leamos la sangre. Biológicamente, escuchen esto, el secreto de la honra se puede entender biológicamente. Nuestros padres invirtieron en nosotros 20 años de formación, ¿o no? ¿Sí? Nosotros somos una tierra, nuestros padres nos esperaron, nos engendraron, concibieron, recibieron y pasaron con nosotros un promedio de 20 años de siembra en nosotros. Ya estamos hablando de la sangre. Lo que pasa es que nuestra mente nos hace hablar a nosotros, creer la sangre de Cristo. No, estamos hablando de la sangre, la biología. Y le voy a decir una cosa, la biología o la sangre y el agua están menos alterados que esto. Porque esto tiene un montón de fases, un montón de errores de traducción, pero la sangre y el agua no fallan. Y los 3 tienen que ¿qué? Concordar. Es que no se puede establecer una verdad si no es por medio de 2 o 3 testigos. Entonces, los 3 principios, los 3 son creación de Dios. Su palabra, la naturaleza y la biología. Entonces, analice por un momento, vamos a usarlo como en un solo ejemplo. Cuando nosotros analizamos nuestra biología nos damos cuenta que la honra entonces es devolverle a mi padre lo que ellos sembraron en mi vida durante las 2 décadas de trabajo, según la tierra que yo sea. Si soy una tierra estéril no voy a devolver.
Si soy una tierra regular, al 30, una buena tierra al 60 y una gran tierra al 100 por 1. Entonces la forma de determinar quién yo soy, identidad, si soy malo, regular, bueno o excelente, lo determino yo. En la forma en la que proceso la semilla de mi padre en mi vida. Si este hombre es mi padre y sembró 20 años de su vida en mí, y yo como un mal agradecido me dio solamente para comprarle la receta médica cuando le llegó la época de la enfermedad, no puedo creer o pensar de que yo soy buena tierra. No puedo pretender que Dios llame a alguien más a sembrar algo más acá, si yo soy motivo de quiebra. El que siembra en mí se arruina. Y no se me puede pedir luego que ame a más nadie, porque si no ame a mi padre, al que me dio el ser, podré amar a una mujer, podré amar a mi prójimo, podré hacerle misericordia a alguno, podré tenerle compasión a alguien. Aunque nosotros desafiamos las leyes y decimos, sí, yo amo igual a mi padre. Porque nosotros creemos que amor es un sentimiento. Ahí está la mentira más grande del árbol del conocimiento. Hacernos creer de que el amor era una emoción. Pero vemos nosotros que amor, por eso cuando Dios nos amó, lo verbalizó, envió a su Hijo. Nos dijo, muchachos, amor es una realidad, es una acción. Amor es derramamiento de sangre, es negación. Pero nosotros creemos que amor es, dígame usted, yo quiero que usted piense por un momento, porque vamos a analizar si hemos honrado o no. Y vamos a partir de la base si hemos amado a nuestros padres y de ahí veremos si podemos amar a alguien. Por más evangélico, escuche, por más título que tengamos, que esto no es con título, no, pero yo estudié en la universidad fulana de tal. No, 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 esto no es por título, esto no es por trayectoria, esto no es por cantidad de iglesia, esto no es por cantidad de miembros, esto no es por cantidad de galardones de ninguna índole natural, esto es por amor. Yo renunciaría a toda mi trayectoria, a todo lo hecho, a todo lo fundado, a todo lo desarrollado, a todo lo enseñado y conocido por el amor. Porque sé que si de algo me van a preguntar es solamente si amé. Porque cuando yo vaya al cielo, es que lo único que yo necesito allá es amar. El resto está todo servido. Allá yo no voy a ir a impresionar a nadie ni con conocimiento, ni con esto, ni con ciencia, ni con ningún tipo de don especial, ni con ningún tipo de trayectoria, ni con ningún tipo de, no sé, de fichero, de tarjeta, no sé cómo le decimos. Eso no sirve allá. Nosotros estamos en la tierra porque no supimos o no pudimos amar. Entonces hemos venido a procesar una materia, la única que no me puedo llevar a la próxima etapa. O amo o amo. Entonces el amor es negación. ¿Hay alguien acá que se haya negado alguna vez a algo por dárselo, por ejemplo, a sus padres? No sé, decir, yo no voy a ser el primero en tener casa propia. Mis padres la van a tener primero. Yo no voy a ser el primero en andar en un 0 kilómetros. Lo van a montar ellos primero. Después lo montaré yo. Un acto de negación. Si él se hizo rico, se hizo pobre para que enriquecernos a nosotros. Y nosotros no nos podemos empobrecer nosotros para enriquecer a los que nos dieron el ser. Porque eso ya no, ¿cómo voy a hacer semejante cosa? Pero esa es la obra de amor que nos mandaron a hacer. Por eso la Biblia dice que Él preparó buenas obras de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Mencionemos una buena obra. Cuando María en Betania rompió el alabastro de nardo puro de mucho precio y lo derramó en Jesús,
y se escandalizaron los religiosos de la época, él dijo, no la molesten. ¿Por qué? Ella ha hecho una buena obra. Entonces la pregunta es, ¿nosotros estamos andando en las buenas obras que Él preordenó para procesarnos, que son buenas obras de prueba, para ver si estamos de verdad rumbo al cielo o no? ¿Me está comprendiendo? Nosotros los evangélicos hemos adaptado las cosas a nuestra mente de una manera que cuando leemos eso decimos, no, buenas obras. Dios preparó un montón de cosas preciosas para mí en el camino, auto nuevo, casa nueva, mujer, o esposo, o hijo, o salud. No, buenas obras tiene que ver con el hecho de que Dios ha puesto en el camino, lo ha plagado de gente a la que hay que honrar, a la que hay que hacerle compasión, a la que hay que perdonar y a la que hay que hacerle misericordia. Ya, porque necesita Él evaluar y necesita corroborar de que yo aprendí a qué. Y cuando aprendí a amar se terminó el proceso. Y cuando aprendí a amar, soy feliz, pleno. No pierdo el tiempo con nadie, no me molesta lo que digan, lo que opinen, los demás. Yo ya sé lo que yo. El amor echa fuera el temor y las inseguridades de todo tipo. No vivo para agradarle a nadie ni para quedar bien con nadie. Vivo para amarlo a usted y a Dios. Y ya. Y si usted lo aprovecha el amor, bienvenido sea. Y si no lo aprovecha, seguimos camino. Pero cuando no tenemos ese amor, es muy. No. Esto es que cuando no tenemos ese amor, esto es una cárcel literal. Porque sufrimos por todo. Si me aprueban, si no me aprueban, si les parece, si no les parece, si me aceptan, si no me aceptan, si me aman o no me aman, si no me siento amado y si los demás me rechazan. Y andamos por la vida de esa manera. Pero cuando nos damos cuenta de que el secreto es darlo, no es recibirlo. Usted ya fue amado en la preexistencia incondicionalmente y decepcionamos en ese amor. Entonces lo mínimo que nos van a exigir, lo mínimo para volver a donde pertenecemos, es que amemos. Y no nos van a permitir que amemos menos de lo que Él nos ha amado a nosotros. Lo vamos a tener que amar en la misma proporción que Él nos amó. ¿Está dispuesto para que amemos? Lo noto así como que usted venía esta noche para que le dijeran otra cosa. Usted venía para celebrar un culto esta noche, ¿no? De gritos, saltos, aplausos, luces, humo, caídas. ¿Me estoy dando a entender? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que no se entendió? ¿Se entiende, Reinel? Te escucho. En lo que usted hablaba, o sea, me vino un pensamiento, ¿no? Sobre el bautismo de Jesús en agua. Sí. Bien, escuchen esto. Vamos a mencionar algo al respecto, pero escuchen esto. Nosotros tenemos una idea de por qué a la gente hay que meterla en ese líquido y no en otro. Por lo que está ahí escrito que Jesús lo hizo así, entonces todos hacemos una copia. Porque, claro, por ejemplo, a mí me pasó, normalmente nos debería pasar a todos, pero en la religión la gente opta por creer. En el evangelio la gente opta por entender. No puede haber un fundamento de verdad si no entiendo. Entonces la pregunta es, por ejemplo, cuando a mí me dijeron, Alberto, te tenés que bautizar, yo la pregunta que me hice es, ¿qué es eso? Y me dijeron, es meterse en el agua. ¿Por qué en el agua? ¿Por qué no en otro líquido? ¿Por qué no en otra cosa? ¿Y por qué justamente en agua? ¿Y sabe cuál fue la respuesta? No sabemos. Mi pastor me dijo, no lo sé. Me dice, sabemos que hay que ser obediente. Tiene que ser en agua. Sí, pero debe haber una razón de por qué es el agua. Nuestro planeta es el octavo de nuestro sistema solar. El 8 en la Biblia, en la numerología, es redención. Es el lugar que Dios escogió en el universo como
como un centro de reinserción universal. Acá no hemos sido reinsertados solo nosotros. Acá cuando nosotros miramos nuestro pasado nos damos cuenta que han pasado varios. Y no solo que han pasado varios, sino que toda la cantidad de demonios y de espíritus inmundos que hay en este planeta nos dan a entender de que muchos no pasaron satisfactoriamente por acá. O sea que cuando pasaron, no aprobaron haber pasado. Y todo eso nos lo cuenta la Biblia, pero a nivel micro, para que entienda nuestra mente infantil. Por eso el libro de Judas, cuando nos está hablando de los seres caídos, nos dice, y recuerden, que Jesús, después de haberlos salvado, los mató en el desierto. O sea, después de haber iniciado el plan de salvación con el pueblo de Israel, con el pueblo de Israel, sacándolo de Egipto, cayeron en el desierto y quedaron en el desierto. Y tuvo que rescatar una nueva generación. Como diciéndonos Dios, yo no me caso con nadie, o aprobás o aprobás. Entonces todo eso nos indica a nosotros de que de la tierra hay una sola forma de salir satisfactoriamente. Uno, y es de la mano de la práctica del amor. Eso también nos indica otra cosa muy grande, de que Dios no está trabajando solo con los evangélicos. Porque si no, está perdido los otros 8.500 millones de habitantes. Está trabajando con la humanidad, enseñándole a amar. Lo que pasa es que nosotros no nos centrábamos en enseñar a amar, nosotros nos centrábamos en enseñar a ser evangélico. Nosotros no estábamos transmitiendo un mandamiento, estábamos transmitiendo una religión. Y lo que rechaza a la gente es la religión, no el mandamiento. De la mano del mandamiento vamos a entrar al mundo entero, pero con el mandamiento. Ahora, de la mano de la religión, olvídese que no podemos cruzar el charco. No vamos a poder, no se va a poder. Vamos a tener una problemática, pues la gente no va a entrar en esa dimensión de adoptar una religión y ya está comprobado, está. Bueno, ¿se entiende, Reinel? ¿Se ha entendido el concepto? Miren, hasta las luces empezaron a caer ya, ¿ves? ¿Ah? Bueno, entonces, qué importante sería que nosotros recuperáramos la idea, el concepto, de que volviéramos a amar. Y empecemos honrando y amando a quienes le debemos el ser. Y luego podamos amar al prójimo. Y luego que podamos ver a todo el mundo en amor. Pero me pregunto cómo honramos a las demás personas o solo se debe honrar a los padres o cómo sería ahí. Podemos honrar a todos a quienes queramos honrar. Pero ¿de qué manera? O sea, a los padres como devolviéndoles todo lo que ellos han hecho por nosotros. Pero, por ejemplo, yo honro a mi vecino, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿De qué manera? Hay muchas más, incluso en niveles menores. Pero hay 4 herramientas para materializar el amor. La honra es la materialización del amor. Entonces, hay un tiempo para honrar al vecino. Hay un tiempo. Hay cosas en medio de nosotros que no sé hace cuánto que no le ocurre. No sé, por ejemplo, quiero sembrar una bicicleta, una moto, un coche, un terreno. Quiero sembrar. Y no necesariamente tiene que ser al mundo religioso. Cosas que no nos ocurren. Quiero ser honra. La materialización del amor. ¿Hay un condicionante para honrar? Ninguno. A mientras más seres humanos honre, mejor. Para perdonarlos, todos. Para tener misericordia, todos. Para ejercer compasión, todos. ¿Se entiende?
A mayor nivel de amor, más rápido terminas el proceso y más rápido te vas de la tierra. ¿Te quieres ir rápido? ¿Ah? Veo otra que no se quiere ir. La gente no se quiere ir. ¿Saben por qué la gente no se quiere ir? Porque intuitivamente la gente sabe que no ha terminado el proceso. Porque cuando alguien terminó el proceso, le pierde el miedo a la muerte. Y declara locuras como el Pablo. Para mí el morir es ganancia. Terminé el proceso. Estoy listo para pasar por esa puerta, decía él. Claro, pero siempre y cuando amemos. Porque lo peor que te puede pasar es que estés en el umbral de la muerte y mires para atrás y digas, wow, pasé por la tierra y no amé a nadie. ¿Se acuerdan la expresión de Pablo? Tu amor no ha sido en vano para conmigo, pero él usó otra palabra, gracia. Tu gracia no ha sido en vano para conmigo. O sea, me dieron una dimensión de amor para darle a los seres humanos y el hombre la dio, la entregó. El problema sería venir a la tierra, practicar un ritual, practicar un sistema, algo de confesión de fe y no amar. ¿Sabe cómo se terminarían las internas que tenemos entre nosotros? ¿Cómo se terminarían las envidias, los celos, la competitividad, el protagonismo? ¿Cómo se terminaría todo eso? Pero es que cuando hay amor no hay nada de eso. Las discusiones, discutimos sobre doctrina, pero yo interpreto, yo veo, escuche, interprete como usted quiera. Mientras el mandamiento es el que luego te corrige y el que ordena la doctrina, pero tiene que estar el mandamiento. El problema es que la gente no conoce ni el mandamiento. Es que cuando esté el mandamiento, miren, cuando esté el mandamiento y yo sé que te tengo que amar, a mí ya no me interesa si tú bautizas con un rociador, porque yo te tengo que amar. No, pero yo, Alberto, yo no bautizo en el agua, yo bautizo, no sé, ¿en dónde? En leche. Bien, yo te amo igual. ¿Qué problema hay con eso? Somos amigos y compañeros de viaje, no pasa nada. Y luego viene el orden en el tiempo, pero no soy yo el que te lo tiene que poner. No soy yo ni el sicario de Dios, ni el justiciero de Dios, ni el baluarte de Dios que tiene que andar corrigiendo la ineficiencia de todo el mundo. No soy yo, es el amor. El amor tiene un argumento de tal contundencia que es irresistible. Cuando lo escuchaban a Jesús decía, wow, este no enseña como los demás. Nosotros esa expresión que menciona la Escritura, que él enseñaba con una autoridad, esa expresión nosotros la hemos malinterpretado. Entonces lo que traemos a estos lugares el autoritarismo. El volumen de mi voz, mientras más fuerte, más autoridad tengo, ¿no? Mientras con más contundencia e incluso agresividad te diga las cosas, más autoridad. Pero la autoridad es la del amor. No existe una autoridad más extraordinaria. Yo nunca vi una autoridad más grande. Ayer hablábamos con Segundo. Segundo ha tenido una historia muy parecida, hemos tenido una historia de vida muy parecida. Benito también. Y hablábamos con Segundo, estando preso. Un pastor, un hombre de Dios. Un hombre con amor, de verdad. ¡Wow! ¡Qué autoridad! Un tipo que te mira a los ojos y te habla. Más autoridad que un policía, más autoridad que un director de una cárcel, más autoridad que un juez. Y uno dice, ¿cómo puede ser? El amor. Si yo estoy en el Evangelio, ha sido por el amor. Yo no puedo decir vine al Evangelio porque a mí me impactó. De hecho, a mí cuando yo veía la parafernalia evangélica que me encontré luego en la sociedad, me asusté. Porque no era lo que yo había, no coincidía mucho con el amor que a mí me había transformado. Porque si ustedes me preguntan a mí, ¿qué fue lo que lo transformó? Yo sentí que a mí me cayó como un manto de amor. Y lo que sentí es una necesidad de abrazar a los seres humanos.
y después de no tener el más mínimo sentimiento ni remordimiento por los hombres, tener la necesidad de abrazarlos y de hacer algo por el otro. Luego entramos al evangelio y me domesticaron. Ya me metieron ya en todo, te meten en todo lo demás, esto, lo otro, aquello, todo el ritmo nuestro, ¿no? Y uno empieza a quedarse con esto y me volví un predicador y me transformé en un conferencista y en un, no sé, qué sé yo, tantas historias. Pero después digo, después me agarró Dios y me dijo, un momento, esto no es... Después yo veía las necesidades, pasaba de largo, la gente, mire, ore por mí, bueno, luego oramos. Después me decían en un lugar, hay que orar, ¿cuántos son? 2000. Vamos a hacer una oración desde acá. Pero si hubiese estado en sintonía con el amor, si nacimos para eso. Para amar a los seres humanos, ¿no? Por eso es importantísimo que la iglesia recupere la esencia, que es amar. Todo lo demás, hágalo, sígalo haciendo. Sígalo haciendo. Pero recuperemos el amor, porque sin amor no tenemos nada. Nos vamos a quedar con un conocimiento vacío, un hueco. Necesitamos recuperar, volver a experimentar eso. ¿Por qué tenemos tanta falta de paz? Ansiedad, depresión, sufrimiento, frustración. Ojo, y no estoy hablando del pueblo, estoy hablando de nuestros hombres, que detrás de sus trajes caros, detrás de todo el atuendo evangélico, hay gente que sufre muchísimo. Pastillas para dormir, pastillas para levantarse, adictos a la motivación externa. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser que nos esté pasando eso? Es que no tenemos la esencia de la vida, que es Dios o su amor. Tenemos que recuperarlo. Un servicio para sanidad es el pueblo de Dios el que está enfermo, hermano. Más, usted mira eso. Y esa revelación creo que la tuvo José, Daniel. La tenían clara, ¿no? Ellos fueron hombres de mucha revelación. Eso hay que trasladarlo a este tiempo y dejar que vuele la creatividad, porque el amor es creativo. Nosotros no sabemos compartir verdades de otra manera que no sea desde acá. Pero nosotros vemos gente, de hecho estamos en la era, nosotros vemos gente amando, manifestando amor, demostrando amor, haciendo cosas en amor, que nunca ha estado en las filas de nuestros movimientos. ¿Y sabe lo que dicen los evangélicos? No, pero él no tiene ni a Cristo, ni lo menciona a Cristo. Pero si Cristo no es un nombre, es un propósito. Nombre en la Biblia es propósito, y la Biblia dice que Él murió para darnos un nombre que era por sobre todo nombre, y no es Cristo, es un propósito. Es que no me sirve de nada colgarme una medallita que diga acá Cristo, o andar con un crucifijo que diga Cristo, o andar con la Biblia abierta en el Salmo 91. Lo que es el secreto es estar caminando en el propósito de mi paso por la tierra. ¿Cuál es? Amando. Jesús no reclutaba para ninguna organización. Jesús no reclutaba para ninguna religión. Jesús no estaba ni se dejaba identificar con ningún sistema religioso de la época. Al contrario, lo respetó, pero se aisló. Porque él sabía que con esa estructura él no podría cumplir el propósito. ¿Cuál era el propósito? Amar a la humanidad. Entonces hay gente amando más que nosotros. Si cuando nosotros nos ponemos, oiga, esto entre nosotros, que no salga acá, luego lo editan. Pero cuando nosotros nos ponemos de verdad en la plataforma del propósito, que es amar a la humanidad, empezando por los que nos dieron el ser, nos damos cuenta que nosotros no hemos hecho nada. Hemos sido solo evangélicos. Y hay gente que no está todo el día que Cristo, que Jesús, que el Espíritu Santo, que su sangre, que acá, que allá, que lo otro.
y son amantes. Le golpea la puerta y te la abren. Hay una necesidad y están grandísimas inversiones para calmar o ayudar en el hambre a los seres humanos. Inversiones, se levantan pensando cómo van a ayudar a otros. Tenemos que recuperar la verdad. No le voy a preguntar si está de acuerdo conmigo, solo le voy a decir, piense lo que usted piense, salga de acá a amar seres humanos. Si usted quiere seguir siendo un evangélico acérrimo, hágalo. Yo también soy evangélico. No vaya a creer que soy otra cosa. Soy cristiano también. Pero yo sé yo estoy entendiendo cuál es la esencia de todo esto. Y también me confieso que en algún momento me enfrié y puse como prioridad ser evangélico a amar. Tenemos que recuperar ese amor. Amén. ¿Está dispuesto a que amemos? ¿Está dispuesto a que empecemos a amar? Amar la palabra, amar a la gente, amar el conocimiento, amar la sabiduría, amar la relación sana. ¿Sabe cuántas cosas vamos a experimentar? Bueno, se nos fue la noche. ¿Sabe cuántas sanidades vamos a experimentar? Es que donde hay amor, ¡wow! Yo me quedaba, hace unos días veía algo porque veía un documental no cristiano, no religioso, un documental no religioso donde ellos, ¿sí?, documentaban una base de datos donde documentaban milagros en días específicos, circunstancias específicas, pero el programa de ese día hablaba exclusivamente de los milagros registrados en el Día de Acción de Gracia en Estados Unidos. Milagros. Y yo decía, qué impresionante el poder del amor, ¿no? Cuando nos reunimos, no en nombre de una religión, cuando nos reunimos y estamos en armonía juntos, ahí se produce algo sobrenatural, una sinergia. Cuando estamos en paz unos con los otros, cuando somos comprensivos, porque el hecho de que nos amemos no es lo que piensan los evangélicos. En el mundo religioso casi hemos practicado un lavado de cerebro con la gente. Todos tenemos que pensar iguales. ¿Y cuál es la maldición? Tengo que pensar igual que el líder. Si no pienso igual que el líder, no tengo cabida en este lugar. Y me lo hacen sentir. Entonces la pregunta es, yo vengo a un lugar como este. ¿Estoy obligado a pensar como mi pastor? Entonces, piensen, se lo suplico. ¿Por qué Dios me dio una capacidad de razonar y de procesar pensamientos de forma individual si yo al fin y al cabo no voy a tener que pensar? O sea, lo miro y yo llegué en una oportunidad a mirarlo y a decirle, ¿para qué me vienen todas estas ideas? ¿Por qué me pasa todo lo que me pasa? ¿Por qué veo todo lo que veo? ¿Y por qué sueño todo lo que sueño? Si al fin y al cabo no voy a poder llegar más lejos de lo que mi pastor piensa. El amor es el que hace que podamos pensar diferentes. Tremendo. Esta mañana hay que ver ese video. ¿Está ese video, no? Hablé del amor propio. Ahí empieza todo. Es que de ahí nace, incluso la salvación nace del amor propio. Y cuando no hay amor propio, es que todos venimos en esa condición a este ambiente. Escuchen esto. Lo que estoy diciendo parece duro y parece que estuviera hablando mal de los líderes, pero no es eso. Amo a los líderes de la iglesia.
Pero hay verdades que hay que explicarlas. Porque nosotros no hemos aprendido en amor a entender la diversidad, la singularidad de la gente. Ninguno somos iguales. Y únicos. Yo no puedo pretender, o como apóstol, porque le pasa a muchos apóstoles. Imagínense yo parándome delante de hombres como mis pastores en muchos lugares del mundo y diciéndole, ustedes tienen, directa o indirectamente, que pensar como yo pienso. ¿Cómo voy a decir semejante barbaridad? Yo te tengo que dejar que vos prediques el evangelio como se te dé la gana. Si lo querés hacer en helicóptero, lo haces en helicóptero. Si lo querés hacer en burro desde la NASA, si lo querés hacer desde la medicina, si lo querés hacer desde alguna... Pero yo no me puedo meter en eso. Yo tengo que respetar que Dios te ha dado dones, habilidades, creatividad. Pero en el mundo religioso, los apóstoles, los pastores con las ovejas, los apóstoles con los pastores, hemos caído que queremos que todos lo hagan como yo lo hago. Y como me funcionó a mí, no quiero hijos de Dios en la diversidad, en la singularidad y en la exclusividad, sino que quiero clones míos. Pero la iglesia religiosa no deja pensar. Partamos de la base que no podemos opinar. Miren, yo acá pregunto en este ambiente, ¿cuántos tienen una pregunta? ¿Cuántos? La mayoría no se atreve a preguntar. Estamos miedo. Nos han aplicado las doctrinas del miedo, entonces la gente está así. Sí, amén, gloria a Dios. Y Dios va a perdonar al diablo, amén, amén, amén. O sea, la gente ha perdido la personalidad. Esa singularidad que crea. ¿Y de dónde viene eso? Yo lo reconozco de nuestro autoritarismo. Un padre, ¿qué es lo que cría un padre autoritario en su casa? Genera hombres inseguros en la vida. Pero un padre que le dice, ok, vos tenés alas, volás por tus propios medios, vos tenés capacidades, habilidades, e incluso que yo las puedo conocer, e incluso que se pueden ir más allá de mí. Vos no dependés de mí, vos no dependés de mi reconocimiento. ¿Por qué tenemos tanta gente? Hombres grandes. Yo he estado con hombres grandes que me llaman y me dicen, apóstol, ¿sabe lo que pasa? Que mi apóstol no me tiene en cuenta. Pero si vos sos un tipo peludo de 50 años, hablando como un niño, no piensa en mí, no me llama, no me manda un WhatsApp, no me viene a visitar. Pero si vos sos un hombre con autonomía, vos querés estar con tu apóstol, agarrar un avión, un barco, un tren, una bicicleta y vas a verlo. Y le golpea la puerta, lo llama, le decís, quiero compartir con vos, quiero almorzar, quiero... Pero todo esto lo hemos supeditado a una relación diplomática. Cuando esto tiene que ser una relación de amor para que perdure para siempre. ¿Por qué vienen luego los divorcios, los distanciamientos, los rompimientos? Ahora me voy con el pastor de la vuelta, ahora me voy con el apóstol fulano de tal, ahora me voy con aquel, porque a aquel le funciona, porque a este no le funciona. Escuche, cuando uno está claro, no puede andar así por la vida. Estoy con un hombre, mi pastor es zapatero. Yo ando por más de 90 países, cientos de iglesias bajo mi cobertura. Y mi pastor es zapatero. Y yo podría decir, no, yo necesito un apóstol. Yo necesito a Jesús directo. O necesito, pero eso no es, mi padre es mi padre. Es como si mañana llego a la NASA por las vías naturales. Y mi padre es albañil. No, mi padre mínimo tiene que ser intergaláctico o espacial, porque ¿cómo va a ser? ¿De dónde hemos sacado esas cosas? ¿Perdón? ¿Pero y a quién voy a honrar entonces? Pero si eso es una... Pero escuchen esto. Nosotros lo hemos mostrado desde una dimensión muy mala también. Nosotros lo hemos mostrado de la munción. Usted necesita estar bajo autoridad. Usted necesita estar bajo cobertura. Hemos entrado por la línea del miedo, del psicoterror, de las amenazas. ¿Por qué no entramos mejor por la línea del amor?
y le decimos, vos necesitas una relación de amor con un hombre. Número uno, escuchen esto, yo a mi estatura, yo no necesito un hombre que me esté diciendo, Alberto, dobla por acá, dobla por allá, esto es así, esto es así. La célula funciona de esta manera, el grupo de hogar funciona de esta manera, el Salmo 91, yo necesito un hombre que sea mi amigo, que nos podamos sentar a la mesa y yo le pueda decir, ¿sabes qué? Estoy tentado. ¿Qué haría vos en esta situación? Ayúdame. ¿Cómo salgo de esto? Un amigo. Un amigo. La paternidad cambia de dimensiones. Los que tienen hijos y han pasado por diferentes etapas saben que hay una etapa para mi hijo corregirlo. Escuche esto. Una etapa para yo manejarlo, la infancia. Una etapa para corregirlo con la vara, la niñez. Una etapa para ver cómo funcioné en mi instrucción, la adolescencia. Y luego hay una etapa para que camine solo y sea mi amigo. Yo ya no puedo ir a la casa de él y decirle, mira, ese cuadro no va ahí, ese cuadro va allá. La puerta, ¿por qué la pusiste ahí? La tenía que haber puesto de aquel color. Las pinturas de la pared tendría que haber sido este. Me va a decir, bueno, ¿qué? Mi amigo. Donde llega un momento incondicional donde ya compartimos, donde él me dice, vamos, compartamos, sentémonos a la mesa, disfrutemos, donde él me puede abrir el corazón y va a encontrar en mí un hombre leal. No un traidor que cuando la cosa le vaya mal yo me quiera aprovechar, exponer, o un tipo que esté dispuesto a compartir la mujer con mi hijo y conmigo. Que de repente yo soy tu apóstol y ella es una de tus pastores. Y de repente a ella no le gustó tu cobertura y yo me la traigo conmigo. Y después de haber vivido en señal de pacto, o sea, una cuestión casi matrimonial, contigo, con ustedes, luego la meto en mi dimensión. Y terminamos pervirtiéndola porque terminó siendo mujer de mi hijo y del padre. Eso se da en nuestro mundo, porque no hay amor, porque no hay códigos. Porque cuando hay código y ella es tu pastora, yo le digo a ella no le gusta tu cobertura, mira, te vamos a seguir amando toda la vida, pero vos has sido mujer de mi hijo. Y como vos has sido mujer de mi hijo, vos podés elegir el hombre que se te dé la gana en la calle, pero nunca yo. Pero nosotros no conocemos eso. Como no conocemos eso, entonces nos metemos en los líos que nos metemos y después decimos la iglesia no arranca, la gente no va, la gente no se convierte. Es que la gente ve de afuera cada perversión en nuestro mundo. Que hoy dejé de ser oveja de Reinel y ahora paso a ser oveja del otro. Cuando quiero ver he sido mujer de todos en el pueblo. Porque recuerden que tengo una relación con mi apóstol como si fuera de matrimonio. Recuerden que la iglesia cumple función de hijo en las estaturas pequeñas, pero en las estaturas superiores cumplimos una función de mujer. Por eso Jesús dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces la iglesia tiene dos estaturas. Una, la de esposa del pastor o madre de la casa y los hijos. Entonces, por eso no es que no me puedo llevar la gente, no puedo yo transformar la gente para acá, para allá. Por eso el libro de Efesios en el capítulo 4, cuando habla de la constitución de los ministerios, luego en el verso 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera, por todo viento. ¿Quiénes somos los responsables de que la gente vaya y venga? Nosotros. Alguien se tiene que parar y decirle, mira hermano, si ese hombre el que te engendró en el evangelio, ¿por qué lo querés cambiar? No, porque la unción, porque el amor, porque la visión. Escúchame, si vos sos vos. ¿Quién de nosotros tuvo un papá perfecto? ¿Y lo intentamos cambiar por no haber sido perfecto? No, lo amo de forma única. No hay dos para mí como él. No puede haberlo. Pero en el mundo del evangelio no entendemos eso. Entonces, claro, hoy me llamó la atención de aquel, luego me llamó la atención del otro, y luego me llamó la atención de este otro, y ando así por la vida. No puedo andar así. A la casa. ¿Cómo? Y luego tienen que volver a la nueva casa.
Dice que el buen hijo vuelve a casa. Claro, y luego tenemos que regresar de alguna manera, siempre y cuando maduremos, porque no todo, el pródigo volvió en sí, pero no todos vuelven en sí. No todos vuelven en sí. Ay, Dios mío. Bueno, no sé qué hora es. Las 9, estamos bien con la hora, ya me están mirando como diciendo corte. ¿Seguimos mañana? ¿A qué hora? A las 9 de la mañana, acá. Perfecto. ¿Hacemos una oración? ¿Sabe que yo quisiera hacer algo? No sé si ustedes me lo permiten o entienden que es lógico que lo hagamos. A no ser que usted reconozca que ha honrado y honra a sus padres. Pero si usted reconoce que no ha pasado, ¿por qué no le pedimos perdón a Dios por no haberlo hecho? ¿No cree? ¿No cree que es inteligente hacerlo? Honrar en el sentido de que le pidamos perdón a nuestro Dios porque nos dio dos seres maravillosos, los papás biológicos, pero también nos dio los papás de la fe, que puede ser un hombre o una mujer o los dos. Y los dos son uno. No es que ella es la madre y él es el padre, los dos son uno. Y que mi mente no separe lo que Dios ha unido. Los dos ejercen la paternidad en una casa. ¿Están listos para que le pidamos perdón a Dios? Solamente si usted reconoce que no hemos honrado a nuestros padres. Porque yo creo que los que no hemos honrado somos muy pocos. ¿No? Todos hemos honrado a nuestros papás, ¿verdad? Vamos a honrar. O sea, vamos a pedir perdón. Vamos a pedir perdón. Padre, te queremos dar gracias. Señor, y entendiendo lo que hemos entendido, te queremos pedir perdón. Te queremos pedir perdón. Sencillamente, consciente de lo que estamos haciendo. Perdón. Perdón si no fui suficiente, si no honré. Perdón. Perdóname aún más si ellos ya no están en la tierra. Perdóname. Yo sé que tú eres un Dios de oportunidad. Pero yo quiero levantarme de este lugar como un hombre o como una mujer de honra. Quiero amar. Quiero ir por la vida pudiendo perdonar, tener compasión y misericordia por los seres humanos. Por eso en esta hora, Señor, yo dispongo mi corazón, mi vida, todo lo que soy, Señor, para amar. Ayúdame a amar incondicionalmente, a perdonar todas las veces que sea necesario, a sentir compasión por todos los que tenga que sentir que Dios, que tú los hayas puesto en mi camino. Te queremos pedir perdón. Y yo declaro que esta es mi noche, la noche en que me levanto como un ser diferente, un ser de amor, que seré usado poderosamente para amar a los seres humanos, para abrazar hombres, para bendecir. Señor, no permitas que salga cualquier cosa que no sea amor de mí. Me alejo del juicio, me alejo de la calumnia, me alejo del cuestionamiento, me alejo de la idea que yo soy el Salvador. Señor, yo solo soy tu instrumento de amor a las naciones. En el nombre poderoso de Jesús. Te amo. Te amo. Te amo. Amén.